Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola, bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Wurst. Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público Podcast. ¿De qué tema vamos a hablar hoy día, José? Bueno, hoy día básicamente es la continuación del episodio anterior donde analizamos planes de gobierno. En este caso, analizando los planes de Fuerza Popular y Perú Libre, que son los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta para las elecciones en Perú. Vamos a hablar sobre temas clave de innovación pública que están ausentes en los planes de gobierno de estos partidos políticos. No se olviden que pueden escucharnos en Spotify o YouTube o en todas las plataformas digitales. También nos encuentran en LinkedIn como Futuro Público y en Twitter me encuentran como @jdiazmendoza. A mí me encuentran como @Alberto Wurst, todo junto. Para ir empezando, yo creo que también deberíamos hacer un pequeño pero me da culpa de no haber incluido al partido de Pedro Castillo en el análisis que hicimos la semana antepasada, porque ahí creo que es una prueba de lo volátil que son las elecciones peruanas, ¿no? Porque ni siquiera figuraba entre los 6 en la encuesta más reputada, que era la de Ipsos, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, en realidad para el análisis de este episodio, en lo que nos estamos enfocando es en los temas que nosotros desde Futuro Público y también como basándonos en las entrevistas y conversaciones que hemos tenido en episodios anteriores, creemos que son temas relevantes para el tema de innovación pública, el tema de digitalización, en fin, en todos los temas que se quieren avanzar en la agenda digital y de modernización del Estado. Para esto tenemos un framework que Alberto elaboró. Capaz nos puedes contar un poco sobre eso. Sí, bueno, usé un poco las categorías que suele usar la OSD para medir y analizar el tema de innovación pública en varios países. Ellos, por eso, ellos usan bastante esta categorización donde hablan, por un lado, de personas, luego separan el tema del conocimiento, luego también hablan de formas de trabajo y también incluyen las reglas y procedimientos, ¿no? Y creo que aparte nosotros, ya por un interés personal, le hemos agregado un poco por curiosidad cuál es la visión o discurso en torno a la tecnología que cada partido tiene, ¿no? Que también es un tema por ahí un poco más filosófico quizás, pero es interesante también. Sí, bueno, y ya para empezar, de hecho, en mi opinión, yo veo dos grandes ausentes, ¿no? En principio, la mayoría de temas que intersectan o al menos se relacionan un poco al tema de innovación pública o innovación privada están en su mayoría ausentes, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel al detalle sectorial. Y por otro lado, y eso es algo que me parece muy importante en este contexto, prácticamente no existen propuestas que no aterricen en las regiones. Digamos, se habla de innovación como país o innovación por ahí en algunos casos de educación, etcétera, pero no se habla de regiones, no se habla de gobiernos locales Y disculpe, sí. discúlpame que te interrumpa, pero es raro dado la connotación que tiene la postulación de Castillo, que quiere traer el tema de vuelta de la importancia de las regiones y las provincias versus la capital. Es raro, ¿no? Pero puede ser porque el plan de gobierno finalmente no lo ha escrito tampoco, ¿no? Exacto, y bueno, desde el lado de Fuerza Popular llama la atención, pero básicamente por el nivel de, digamos, el poco aterrizaje que existe de este tema a nivel local, ¿no? La gran pregunta acá sería, bueno, ¿cómo es que van a lidiar con eso, ¿no? Con los procesos de cambio, los procesos de adecuación a nivel regional y local. El próximo año son las elecciones para gobiernos regionales
Entonces, sí, son creo que preguntas importantes, ¿no? Si vamos pasando al tema de las personas, por ejemplo, ¿cómo ha sido abordado por ambos partidos y qué crees que en tu opinión es lo que está faltando en el discurso o en las propuestas? Bueno, el tema de personas es un poco controversial porque tenemos dos posturas como bien opuestas, ¿no? Por el lado de Pedro Castillo, del Partido Perú Libre, se habla un poco de lucha anticorrupción, de eliminar también como planillas doradas. am, y por el lado de Keiko Fujimori, también, bueno, se habla del tema anticorrupción. Por ahí que mencionan un poco más específico el tema de los servidores públicos, pero en general ambos solamente se enfocan en los sueldos, ¿no? O sea, como una medida, digamos, súper populista de vamos a bajar los sueldos en el sector público, que de hecho son bastante diversos. No todos en el sector público tienen, digamos, un nivel de ingresos considerable. Ujú. Eh, y se pierde el foco en capacidades. Es decir, ninguno de los dos planes de gobierno te habla, por ejemplo, cómo crear a este servidor público, por ejemplo, 2.0, ¿no? Que es lo que nos decía Ujú. Juan José en el episodio 4. Y tampoco consideran las brechas entre las entidades públicas ni entre los distintos niveles, ¿no? Hay claras brechas de capacidades entre un gobierno local, entre un ministerio, entre ministerios, inclusive, e instituciones públicas. Entonces, el gran ausente, diría yo, en este aspecto es el cómo van a generar a un mejor servidor público que se enfrente a la corrupción, que se enfrente a los retos de innovación, que tenga una mentalidad mucho más ágil y que por lo tanto pueda traer o llevar a cabo, ¿no? Estos cambios que al menos los planes quieren implementar. Sí, ya yo quisiera remarcar un poco este discurso que se repite siempre en todas las campañas y en general por la clase política, que es esto, que suena bien bonito para las gradas, ¿no? Que es el tema de bajar sueldos, a- ¿te acuerdas? Creo que fue el gobierno de Alan García, en que nadie podía ganar más que el presidente de la República y algo, o sea, es un tema que suena bastante romántico, pero al final del día lo que tú quieres hacer es cuando hablamos de capacidades y personas, quieres atraer talento y quieres retener ese talento, ¿no? Y si el sector público ya tiene como política el tema de pagar poco, no va a ser muy competitivo, ¿no? Para desarrollar esas capacidades y tener ese personal que, digamos, te permita enfrentar los retos que tenemos ahora y que se vienen, pues, ¿no? Sí, exactamente. Y el tema es de que si bien el sector público es relativamente importante, ¿no? En el país, sobre todo si vas a nivel local, lo cierto es que existen unas brechas considerables en ingresos, no existe una estandarización tampoco, por ejemplo, de los sueldos y la gente que tienes no necesariamente a nivel de ministros, pero sí como en jefaturas, etcétera. No todos tienen tampoco las mismas calificaciones. Entonces, digamos, decir que se va a bajar los sueldos a Paporreta es bastante populista. Suena bien, pero no necesariamente es lo más responsable porque tiene que haber una correlación con las habilidades, ¿no? En todo caso, si se quieren estandarizar sueldos, de nuevo la pregunta sería, bueno, cuando tengas que subir los sueldos de nuevo, ¿qué capacidades son las que vas a medir, ¿no? Y en ese sentido, nuevamente, estamos hablando de capacidades de gestión, de capacidades para la innovación, de capacidades interpersonales, de capacidades para negociar, etcétera. Entonces, eh, creo que el gran ausente y por otro lado que pone en riesgo, ¿no? Inclusive sus propios planes y los objetivos de desarrollo e innovación pública para el país, es no tener esta visión que salga del tema sueldos, ¿no?
Ujú. Y yo le agregaría el tema de sueldos, ya que hablamos de personas, también la falta dentro del discurso, las propuestas sobre el tema de los liderazgos y el tipo de gestión o management que se necesita, ¿no? Actualmente para fomentar la innovación dentro de organizaciones públicas, por ejemplo. No hay referencia tampoco a ese tipo de aspectos o... Claro, o sea, cómo recompensas a las personas eh, o cómo las motivas para ser innovadoras. Claro, no hay mención a eso y claro, si hay algo... Y lo más cercano a eso es hablar de plata, ¿no? De sueldos. No Sí, sé, no exacto. hay... Y eso lleva también a que no existe una mención al intercambio de experiencias y aprendizajes entre regiones, entre Lima, regiones, viceversa, y dentro de las mismas instituciones, ¿no? Cuando se habla de personas, implícitamente se habla también de instituciones. Las instituciones están compuestas de personas. Entonces, eh, ¿dónde queda este tema que para nosotros, que hablamos del tema de innovación, por ejemplo, es no solamente necesario, sino es vital? Eh, Hay cosas que definitivamente funcionan mejor en Lima, eh, pero también hay cosas que, por ejemplo, se pueden aprender de otras regiones, de Arequipa, de Cusco. Eh, por ejemplo, en el tema de COVID, hay regiones que lo hacen mucho mejor que otras, por ejemplo, para controlar la pandemia. Entonces, sí, eso es importante y también llama la atención que no esté, ¿no? Lamentablemente. Y ya como segundo punto, si entramos al tema de conocimientos, ¿qué es lo que están proponiendo o falta proponer en los planes? ¿Qué piensas? Bueno, acá, de acuerdo a nuestro análisis, lo que vemos es que Fuerza Popular sí tiene algunos aspectos desarrollados, no tan bien desarrollados como quisiésemos, pero al menos sí hay algunas menciones, mientras que Perú Libre, bueno, no tiene ninguna en realidad. Eh, y, y básicamente el foco está en el hacer el Estado un poco más ágil, el implementar modelos que puedan operar entre sí mismos, articular un poco las instituciones, que es un tema importante, ¿no? Que ya lo hemos hablado varias veces, sobre todo en pandemia, para responder a los futuros retos. Eh, pero el tema, de nuevo, ¿no? Vamos al fondo. Hay muchas menciones de interoperabilidad, hay que compartir información, pero no se menciona, por ejemplo, el tema de evidencia, ¿no? O medidas específicas, ¿no? Para compartir esta evidencia. Pero Eh, creo que en el plan de Keiko sí hablan en algún momento, me parece, hablan de tomar decisiones en base a la evidencia, pero por ahí que no lo desarrollan de repente. Em, de nuevamente es como que se habla mucho del qué, pero no del cómo, ¿no? Y acá creo en ambos planes en general falta bastante tocar el tema de cómo se gestionan y promueven los datos, información, conocimiento y aprendizaje en las organizaciones, ¿no? Sobre todo ese tipo, eso que hablábamos con Javier Guillot hace unas semanas del tema de la importancia de organizaciones, instituciones públicas que sepan aprender también, ¿no? Y no hay como una especie de indicativo de cómo lo vas a hacer, ¿no? O sea, está bonito, sí, hay que ser más innovadores, hay que ser más modernos, hay que tomar más decisiones basadas en datos, pero no hay nada explícito de cómo lo harías, ¿no? exacto. Y algo que también creo que es recurrente es la poca mención que hay a lo que ya existe, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros ha lanzado varios documentos, está el plan de gobierno digital, por ejemplo, han lanzado ya la guía. em, ¿Cuál era el nombre de la guía, Alberto? ¿Tú te acuerdas? La guía de innovación para Exacto. los funcionarios públicos, Ujú. que lo han lanzado hace poquito, ¿no? Sí, exacto. Entonces, digamos, son insumos bien interesantes, ¿no? Que creo que complementarían perfecto, por ejemplo, el tema eh,
de conocimiento, pero que no está incluido, no sé si por un tema de, digamos, de tiempo, que estos planes fueron hechos con mucha anticipación, o, o simplemente es el no reconocer que hay cosas que están bien hechas, ¿no? Sí, o sea, el tema de conocimiento también es, o sea, es generarlo, pero a la vez también es importante el tema esto de compartirlo, ¿no? Y ahí Ujú. creo que vamos entrando poco a poco a este otro aspecto que es las formas de trabajo, que suelen promover espacios y métodos para equipos multidisciplinarios y que estos rompan estos hilos clásicos que tiene la gestión pública y se trabaje y se comparta trabajo y conocimiento entre distintas áreas y entidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hay sobre ese tema en los planes que has visto tú? Bueno, lo que nos dicen los planes nuevamente no es mucho, ¿no? En el caso de Fuerza Popular, bueno, hablan de articular como intervenciones de programas sociales, reiniciar el proceso técnico de modernización de la administración pública, que hasta donde yo sé nunca paró. Eh, Implementar interoperabilidad, mejorar un poco la articulación y coordinación sectorial nacional, etcétera. Y en el caso de Perú Libre no mencionan nada, pero de nuevo, seguimos en un nivel de discurso donde se repiten estos argumentos. Esto no es nuevo, esto ya se conoce desde hace como bastantes décadas inclusive. Y por otro lado, al menos yo veo de que estas propuestas son como muy reactivas, ¿no? Están o reactivas o que tratan de apagar incendios, eh, que claramente reflejan una limitada capacidad de planificar, ¿no? De mirar un poco también hacia el futuro. Eh, y sí, yo leo esto y básicamente no puedo responder cómo, por ejemplo, Fuerza Popular o Perú Libre van a atacar esta ausencia de interoperabilidad o cómo van a atacar, por ejemplo, el hecho que ahora tenemos un estado letárgico y que queremos un estado más ágil, ¿no? Entonces, bueno, la gran pregunta es eso, es cómo, ¿no? Y además, un tema adicional es que se habla de nuevo de datos, internet, etcétera, pero no se menciona el tema de la infraestructura digital en sí, ¿no? De nuevo, ¿qué es lo que ya hay? Tenemos una red dorsal de fibra óptica, si no me equivoco, O sea, está a medio hacer, ¿no? ajá, exactamente, pero por ejemplo, no sé si tú te has fijado, pero En los otros planes que revisamos hace 2 semanas, sí estaba mencionada el tema de la red dorsal. Es más, yo diría que algunos lo habían tomado como un caballito de batalla, pero también, ¿te acuerdas que concluimos que habían algunos partidos que básicamente veían el tema del desarrollo digital como infraestructura, tecnología, ¿no? Y ujú, perdían la dimensión, esta dimensión externa que es el tema de la alfabetización, de que la gente, de que se genera una cultura digital. ujú, Bueno, Keiko, en el plan de Keiko, eso sí está parcialmente recogido. O sea, sí ujú. menciona un poco que no basta el tema de solo dar tecnología. De una manera lo reconoce, pero claro, en el caso de Castillo no hay una mención, ¿no? Yo creo que ahí podemos hacer un pequeño paréntesis porque cuando uno compara los dos planes, uno se da cuenta pues de que, claro, de repente el programa de Fuerza Popular, el de Keiko Fujimori es un plan de gobierno más programático, más es un poco sigue más el estándar que uno espera, ¿no? De un plan de gobierno, que es un poco más Ujú, está escrito probablemente por personas que han trabajado en el Estado, han hecho consultorías con el Estado, y tiene ese lenguaje y o sea, sí encuentras temas, ¿no? O sea, no se puede ser mezquino y decir que es un plan mal hecho, ¿no? Pero el caso de Pedro Castillo, y bueno, más que Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, ¿no? Quien escribió ese plan, yo lo veo más como una especie de manifiesto, ¿no? Es como una especie de un ensayo, lo veo más en clave ensayista
que en clave técnica programática, ¿no? Y, o sea, podemos discutir si eso está bien o mal, pero por eso es como que ya no me extraña no encontrar cosas muy específicas, ¿no? Es más, es como un statement Ujú. oye, esto está mal y así se debería hacer, pero no hay, pues, hay unas citas raras o sea, que pienso que están mal citadas, pero no se habla mucho o sea, no se hace mucha alusión a evidencia, ¿no? Pienso. Sí, de acuerdo, Alberto. Y bueno, creo que eso es un poco más claro cuando aterrizamos en el punto 4, que es reglas y procedimientos, que son básicamente los marcos legales, regulatorios, el presupuesto, procesos de aprobación, compras, etcétera, que ofrecen oportunidades para innovar. Creo que estas diferencias quedan un poquito más claras en este punto, ¿no? Mientras Perú Libre en realidad hace statements, sí, bastante ideológicos, ¿no? Bastante fuertes, que no dejan de ser interesantes algunos. Por ejemplo, eliminación del Estado centralista. Es como, bueno, sí, todos creo que queremos eso, ¿no? Desde un punto de vista técnico-administrativo. Eh, Social también, ¿no? Simplificación administrativa es algo también deseable, ¿no? Em, Agregar otras formas participativas, por ejemplo, para, digamos, como una forma de generar diversidad dentro de las opiniones, etcétera. Eso, digamos, puede ser un proxy medio lejano de innovación, pero se podría decir que con mayor participación y diversidad uno puede encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y hay quería agregar que a veces, o sea, en el análisis de los planes también creo que yo me he dado cuenta al menos que a veces el tema de encontrar, o sea, si uno hace esta búsqueda con el control F en un PDF, uno se da cuenta que, claro, si tú buscas innovación en el plan de Keiko Fujimori, claro, creo que está mencionado muchas veces y creo que si lo buscas en el caso de Castillo, creo que una o dos veces nomás menciona la palabra innovación. Entonces uno tiene que medio que leer entre líneas, ¿no? Para tratar de entender dónde puede haber una alusión a innovar o innovación pública y, claro, lo más, normalmente la palabra que suele reemplazar la innovación o que suele tener esa intención es el tema de simplificación, o modernización, ¿no? Ujú. Que es como esta especie de, a menos es como yo lo veo, no sé cómo tú lo ves. No, totalmente de acuerdo. Por eso decía que, por ejemplo, en este punto específico, el caso de Perú Libre tiene muchos statements que no necesariamente aterrizan sobre lo técnico, pero que te dan una idea de hacia dónde se dirigiría, ¿no? Más o menos estos esfuerzos, ¿no? Nosotros, de nuevo, lo estamos mirando desde el tema de innovación, entonces, digamos, podría ser que sí hayan algunos temas relevantes, como ya lo dijimos. En el caso de Fuerza Popular, em, la verdad que repiten el mismo rol que hemos venido hablando en los últimos episodios y también hace un par de minutos, ¿no? De nuevo, hablan de la interoperabilidad, hablan de mejorar los marcos normativos para la aplicación de educación virtual, para simplificación administrativa. Em, digamos, esto aterriza un poquito más, ¿no? Digamos, grandes deseos o estas propuestas, pero, pero la verdad que me cuesta encontrar coherencia en este aterrizaje. O sea, definitivamente no es un aterrizaje programático, es un aterrizaje reactivo, ¿no? Ahora se habla de educación virtual, es como ya, educación virtual no es nuevo, ¿no? Ahora con el tema de pandemia es mucho más urgente, pero no es nuevo. Eh, pero no se habla, por ejemplo, sobre qué va a suceder con las universidades, si va a haber, por ejemplo, cómo se va a fomentar el desarrollo científico innovador dentro de ellas. Eh, Ahí creo que Keiko en una parte de su plan habla, ya lo que me pareció bacán, la verdad, que es que dice que quizás tiene un poco de conexión con este programa que tuvimos hace varias semanas de CTI,
que ella decía que debería haber una especie de fondo para promover que vengan científicos o peruanos expatriados a regiones o a Ujú. universidades y creen centros de investigación o de alto rendimiento para producir investigación en temas de, no sé, patentes o temas de desarrollo regional, ¿no? O sea, Ujú. eso sí, ahí sí no, ahí sí creo que no hay que ser mezquinos con eso, porque eso sí me llamó la atención, es más, porque me pareció, wow, eso está bien progre. Bueno, sí, sí, ok. Ahí hago mi, mi mea culpa en todo caso, que se me pasó. Pero sí, bueno, nuevamente creo que hay una, o sea, mantienen las propuestas en un nivel bastante general, ¿no? De nuevo, no es un nivel de articulación que yo esperaría em, para el tema de reglas y procedimientos que pueden tener algún link con el tema de innovación, el tema de mejoras, digamos, en los servicios estatales, etcétera, ¿no? Creo que se Yo creo, requiere una mirada más profunda. sí, yo creo que nuevamente es este jueguito del qué y el cómo, ¿no? Y, o sea, nosotros somos una audiencia que nos encanta escuchar el cómo quizás, pero para lo que te gana una elección de repente te basta con el qué, ¿no? No sé. Entonces, no sé cuáles son los incentivos para ponerse súper densos y específicos y poner voy a invertir tanta plata en tanto tiempo y aunque ahora que justo en el plan de Keiko creo que al final, en la última línea, ponen como que van a poner una persona en PCM encargada de hacer como la medición del cumplimiento del plan en el gobierno, algo así como una especie de delivery unit del plan, no sé. No Ujú. sé qué te parece esa propuesta. Creo que ya sea de una otra manera ya han habido voladas de que, oye, debería haber una especie de fiscalización de qué tanto se cumplen los planes, pero eso me pareció. Y está como en la última línea del plan, creo, como The End, ponen eso. No sé, ¿qué te parece? O sea, es una propuesta interesante, pero el tema es de que este plan, y en específico, tanto el de ella como el de Pedro Castillo, son en realidad statements políticos, ¿no? Entonces, es en realidad bien complicado establecer, por ejemplo, productos o indicadores o métricas que te tracen la trayectoria em, hacia alguno de estos, digamos, de estos puntos, ¿no? Relacionados en el plan. Capaz hayan algunos que sí son mucho más medibles, por ejemplo, el que acabas de decir de atraer científicos para darles como que capital, semilla o tratarlos de integrar, digamos, a las redes de CTI locales, etcétera, para que desarrollen innovación. Eso, por ejemplo, es, digamos, bastante aterrizado y probablemente sí se puede, ¿no? Pero por ejemplo, ¿cómo medirías un statement que dice que la ciencia y la tecnología son impulsadores hacia el desarrollo? ¿No? Entonces, Claro. Sí, de eso no lo puedes. O sea, sí, ¿no? Y ahí de nuevo levanto lo que mencioné hace un momento, que era que, claro, un plan como el de Keiko, o planes de otros candidatos, que también, por ejemplo, Forsyth estaba escrito en una clave similar, el del Partido Morado también, que era bastante tecnocrático, por así decirlo. Claro, en esos planes tú puedes hacer eso, ¿no? Pero en un plan que es una especie de manifiesto de Vladimir Cerrón, claro, no hay mucho de esa data, ¿no? Como para generar esos indicadores. Y sí, sí, es verdad. O sea, claro, ¿qué podrías exigir luego, no? Oye, la tecnología no se puso en favor del pueblo, no sé, no, o sea, es difícil. sí, exactamente. Por eso digo, la idea de implementar un delivery unit o una unidad de cumplimiento para el plan es como sí, chévere, O ¿no? sea, es una buena práctica, ¿no? Para el Perú que hay tanta desconfianza y donde lo tradicional es que uno espere de que las propuestas de campaña nunca se pongan en la práctica, nunca se implementen en la práctica. O sea, es una cosa interesante y que debería ser una norma quizás, pero del dicho al hecho, pues, ¿no? O sea,
Pero el tema es de que precisamente los planes de gobierno están redactados bajo la forma de un discurso político más que un discurso político técnico, ¿no? Ujú. Yo entiendo de que tiene que haber política dentro de esos planes porque reflejan una visión de la economía, una visión de la sociedad, etcétera, que tiene que ver con ideología definitivamente, ya sea de derecha, de centro o de izquierda, pero sí creo que es necesario también aterrizar sobre propuestas mucho más claras, mucho más medibles para que, por ejemplo, una idea como estas unidades de cumplimiento puedan funcionar. Si no, es bien fácil hacer la trampa, pues, ¿no? Porque podemos tener un statement súper general y cuando llega el momento de ponerse a pensar, bueno, ¿cuáles son nuestros outcomes, ¿no? O cuál es la trayectoria que tenemos, que queremos llegar, que queremos alcanzar, perdón, de aquí a 2 años, a 3 años, al final de gobierno en 5 años, podemos poner metas bajísimas, ¿no? Podemos decir, bueno, no sé, queremos para este objetivo que es súper general, vamos a poner una meta numérica X, que en verdad es muy bajo, pero que se puede cumplir bien rápido y que tú puedes decir, bueno, sí, el gobierno ha cumplido con el 100% de las metas que son cero ambiciosas, ¿no? Sí, pero justo yo quería también levantar el tema este que hablabas de estas grandes visiones, estos discursos políticos, porque una parte del análisis también era tratar de entender el discurso del tema tecnológico, o cómo cada partido entiende, comprende, ve la tecnología y el rol que debe jugar. Y, o sea, ¿para qué el plan de Castillo? O sea, para mí es como una especie de... O sea, digamos, súper refrescante en el sentido de que el man se manda pues con un, o sea, Cerrón en este caso, ¿no? Que es el que lo ha escrito, ¿no? Tiene frases como, por ejemplo, él habla que la dependencia tecnológica digital de Estados Unidos, dependemos de un modelo tecnológico impuesto, y también habla de que el dominio planetario estará en dependencia de quien sea capaz de desarrollar la mejor inteligencia artificial, razón por la cual nuestros jóvenes talentosos son víctimas del robo cerebral, pues el desarrollo de esta ciencia en nuestro país es parametrado. O sea, no entendí la mitad de lo que quiso decir, pero claro, critica este modelo tecnológico de Estados Unidos, no sé si se refiere a Facebook, a Amazon, o sea, como de Ujú. Big Four, pero claro, me parece interesante que él habla de esta supremacía en inteligencia artificial y no habla nada del modelo chino, ¿no? Que es que es bastante criticado, o sea, que él creo que defiende bastante y también tiene cosas bastante criticables, ¿no? Que es el modelo chino, pues es totalmente invasivo y básicamente se usa para oprimir la disidencia política, ¿no? O sea, esa es la manera como ellos usan la tecnología, la inteligencia artificial, y claro, ellos no tienen límites de privacidad y pueden alimentar sus algoritmos pues con datos de ciudadanos sin ningún límite, ¿no? Y parece Ujú. que con eso no hubiera mucho problema, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, y por otro lado, o sea, creo que también escapa un poco de la realidad, ¿no? O sea, realmente Perú todavía no estamos en una etapa donde el gobierno ha implementado sistemas de inteligencia artificial o de data streaming, etcétera, que, digamos, te pueden permitir algo así, ¿no? Eh, es Pero un igual me parece este... interesante que, o sea, que tiene esta comprensión ambigua de la tecnología como una especie de herramienta opresora del capitalismo y neoliberalismo, pero también tiene este potencial liberador de que si es que es puesta al servicio de los intereses del pueblo, ¿no? Entonces tiene, o sea, después eso también me parecía bacán, por Que en ese ejemplo, esa sentido puede dualidad. ser, en ese sentido podría ser interesante, ¿no? Digamos, mirándole el lado amable, como dice Chespirito, este, em, básicamente el hablar de un poquito independencia tecnológica, etcétera, es, digamos, retomar probablemente ciertas industrias o invertir en ciertas áreas que pueden potencialmente generar bastante valor país y que no se hacen simplemente porque se producen más barato en otro lado, ¿no? Pero si se alcanzan, si se invierte lo suficiente y se generan eh,
costos bajos y ventajas competitivas, probablemente, ¿no? El tema de nuevo está en, claro, cómo pasas de ese statement a lo que ahorita estamos hablando, ¿no? Sí, igual le parece, o sea, al menos como diagnóstico es cierto, o sea, un países periféricos como nosotros, o sea, que podemos aportar, o sea, qué tanto podemos avanzar en esta carrera de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un desarrollo tan básico, tan bajo, ¿no? Ahí también, pero igual quería también mencionar el caso de Keiko, pues que Keiko, el Fuerza Popular, claro, ellos no se van tan en floro filosófico, eh, tienen una especie de entendimiento de la tecnología, eh, o sea, más terrenal. Por ejemplo, en una parte del plan ellos indican que hablan de gobierno virtual, por ejemplo, ¿no? No dicen gobierno, o sea, no usan gobierno electrónico, gobierno digital, hablan de gobierno virtual. Eh, no sé si debido al tema de la virtualidad del Zoom, esas cosas, pero bueno. Y hablan, por ejemplo, que el gobierno virtual ha fallado por una falta de acceso a dispositivos y conectividad, básicamente, ¿no? Es Ujú. como que le echas la culpa a la tecnología, a los dispositivos, a la infraestructura, pero yo no sé si o sea, si la entera culpa de por qué la adopción en la sociedad peruana del gobierno digital, gobierno virtual, como quieras llamarlo, es tan baja. No creo que es solamente por un tema tecnológico, ¿no? Hay un tema de... O sea, la adopción no es solo por falta de tecnología, también hay temas de... Por ejemplo, está el caso de Alemania, que es uno de los países más ricos e industrializados del mundo, que básicamente tienes acceso a la mayoría de tecnologías, etcétera, pero que culturalmente hablando son muy reacios, tanto la sociedad como el sector público, son muy reacios a implementarla, a utilizarla, eh, por temas, digamos, malas experiencias en el pasado, son muy reacios a eso, Hay falta de confianza también. falta de confianza, exacto. Entonces, sí, ¿no? No solamente es culpa de la tecnología puede estar, pero Sí, es cómo la obviamente. usas, cómo la implementas, pues, ¿no? En el Ujú. fondo. Y esa especie de... Eso no está muy claro, ¿no? O sea, sí, creo que la forma como que se entiende por qué la digitalización en el sector público está fallando sigue siendo muy monolítica en cuanto a es tecnología, ¿no? O sea, creo que eso está Exacto. cambiando lentamente, pero todavía no se ve un nivel de desarrollo que salga mucho de eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, no sé qué podemos ir concluyendo sobre este análisis rápido que hemos hecho de los dos planes de gobierno de Fuerza Popular y de Perú Libre. Yo creo que la gente va a querer escuchar como cuál es el mejor plan, cuál es el peor plan. O sea, ¿Por creo quién que son votar? bien... Sí. O sea, creo que son bien distintos, la verdad. O sea, si uno sigue la métrica de que es más programático, que está escrito más, que se podría convertir más fácil en indicadores, claro, diríamos que el plan de Fuerza Popular sería el mejor escrito, ¿no? El mejor elaborado. Pero el otro de Castillo, pues, tiene una nota más, filosófica, ensayística, Tiene un poquito más entonces, de visión, en todo caso, ¿no? más, sí, hay más speech, sí, o sea, es más ambicioso, ¿no? De cierta manera en lo que propone, ¿no? Entonces, o sea, hay para ambos bandos, ¿no? Y claro, si apelamos al votante racional, pues va a querer, probablemente, o sea, cualquier votante racional probablemente diría, claro, el plan de Keiko está mejor hecho y por ende se debería votar por Keiko, pero claro, la elección final política, pues depende. O sea, la valoración es más que el tema racional, pues, ¿no? Hay un tema irracional que muchas veces es el que termina jugando un papel importante también, ¿no? Sí, de acuerdo. Y otro tema, digamos, importante, creo que es el cómo, ¿no? Nosotros estamos hablando de innovación en el sector público, de empezar a introducir temas de digitalización, uso de datos, manejo de datos, eh, agilidad en los servicios públicos, interacción con el ciudadano, que en realidad sí suenan bien bonito, pero son temas altamente sensibles.
todos estos temas no solamente son sensibles desde el punto de vista presupuestal, es decir, que van a costar mucho dinero, sino también son sensibles en la forma como se piensa reorganizar las instituciones del Estado, y la forma también cómo se van a utilizar los datos ciudadanos, ¿no? Precisamente para generar mejores políticas públicas. Entonces, prácticamente esto es inexistente en los dos planes y yo creo que el votante, digamos, que le interesan estos temas, debería poner su mirada en el cómo, ¿no? ¿Cómo vas a implementar esto? Uh-huh. Sí, o sea, la verdad, claro, si uno se basa solamente en esto, pues, o sea, en lo que uno lee en los planes, que para bien o para mal, finalmente, como es sabido, no se terminan implementando. O es, claro, uno auguraría unos 5 años oscuros para la innovación pública en el país, digamos, ¿no? Porque no lo ves bien desarrollado, más que en generalidades o un desarrollo mínimo, pero habrá que ver, pues, ¿no? El tema cada vez cobra más relevancia, no solo a nivel Perú, a nivel internacional, y los organismos internacionales, como la OECD, por ejemplo, el BID, no sé, terminan presionando al gobierno para que vaya adoptando nuevas políticas. Y o sea, ese tipo de organismos supongo que tiene un rol importante que jugar en los años venideros, porque la brújula en cuanto a este liderazgo político que se nos viene, pues está bastante, no sé, descalibrada, o no sé, finalmente, si van a continuar lo bueno o van a tirar todo lo avanzado al tacho, ¿no? Que ojalá no sea así. Exacto, yo creo que eso es el tercer punto ya para cerrar, ¿no? Que tampoco ninguno de los planes menciona cómo va a construir sobre lo que ya se ha avanzado. O sea, en realidad, con la Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Gobierno Digital, los ministerios en sí mismos, con sus distintos laboratorios, políticas de innovación, etc. Hay una gran experiencia que ya tiene algunas décadas, ¿no? Tratando de precisamente abordar estos temas de mejorar la atención ciudadana, agilidad, uh-huh, etc. Bueno, más que décadas, o sea, yo creo que diría que los últimos 5 años, digamos, desde el ha estado más fuerte. Desde la entrada del gobierno de PPK con el ex primer ministro, con el ex premier Zavala, se metió una especie de rush al tema. Yo pienso que se ha avanzado, o sea, por ahí que los resultados, o la percepción de la gente, no, que de repente no se ha avanzado mucho, pero en realidad, si uno ve, sí se han hecho cosas. Uh-huh. Y a nivel PCM, por ejemplo, se han hecho bastantes cosas y claro, ¿no? O sea, se va a reconocer ese avance, se va a querer reescribir, eso es un tema, pues, ¿no? Como tú mencionas, que exacto, preocupa un poco, ¿no? Sí, exacto, porque de nuevo, de eso también va a depender el punto anterior, el cómo, ¿no? Si se construye sobre eso, bueno, ¿cómo? Si vamos a reescribir la historia, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, sí, yo creo que cerraríamos ya con estos 3 puntos, solamente, sí, invocando a una votación consciente, como siempre, y bueno, esperamos de que estos temas se mantengan relevantes. Sí, ¿no? Que ojalá que, o sea, bueno, este episodio lo estamos sacando con varias semanas de anticipación a la segunda vuelta, así que, o sea, que al menos, no sé, ¿no? Ojalá que el tema cobre un poco de relevancia y se discuta, o no sé si ya es mucho pedir que en un debate entre los dos candidatos de repente sea un acápite o una parte en algún segmento del debate, no sé. Sería interesante, pero yo creo que a la gente que está metida en el tema en Perú habría que tratar de mover el tema un poco más, ¿no? Exigir, ¿no? Exigir que los políticos se ocupen del tema, no se preocupen. Sí, de acuerdo. Sí, ya con eso vamos cerrando. Nos pueden escuchar, no se olviden, siempre en Spotify, YouTube y en las demás plataformas digitales. También nos encuentran como Futuro Público en LinkedIn y me encuentran en Twitter como @jdiazmendoza. A mí me encuentran como @AlbertoBurs, todo junto. Bueno, como siempre, estamos
abiertos y felices de poder recibir sus comentarios, inputs, feedback respecto al episodio o episodios anteriores. También si tienen alguna idea de temas, ¿no?, que podemos tratar en los siguientes episodios, ¿sí? Escríbanos, contáctenos. Y nada, los esperamos en el siguiente episodio. Así es, un fuerte abrazo para todos. Chao, cuídense. Gracias, chao.